Excelente jornada, muy bienvenidos a todos a Aula ICB. ¿Cómo están? Acá estoy con Blanca, María Laura y con Daniel para hacer el vivo del aula, siguiendo con el estudio de las cartas de la prisión. Justamente estamos en la carta a los Efesios. Así que vamos a disfrutar esta mañana. Hermoso día acá en el norte de la provincia de Santa Fe, República Argentina, disfrutando a más no dar del día. Y con buenas noticias esta semana. Aprovecho total. Estuve ausente por una situación de salud durante bastante tiempo, así que cuando hay buenas noticias está bueno compartirlo también con ustedes. Hubo un nuevo cambio en el sistema de medicación de mi esposa y con muy buenos resultados. Ella está, los últimos 6 meses había perdido la movilidad. Está parándose, está caminando con ayuda, con asistencia todavía, pero doy gracias a Dios por la vida de Silvia, mi esposa, mi compañera de vida. Y bueno, celebro este logro a través de la medicina, por supuesto, que damos toda la gloria a Dios de este movimiento. Así que me alegro con ustedes, mis hermanos. Sé que muchos de ustedes estaban orando sinceramente. Yo no ocupo este medio para decir estas cosas, pero gracias mis hermanos por las oraciones de todos ustedes. En nombre mío, de mi esposo y de toda mi familia. Expresando la llenura de Dios en el trabajo. Dije trabajo y alguno le agarró urticaria, picazón. No. Expresando la llenura de Dios en el trabajo. Hoy vamos a hablar de sabiduría. Llenos de sabiduría, andar en sabiduría. Andar en sabiduría. Es el pasaje que nos toca en el día de hoy. La semana pasada hablamos de lo que era andar en sabiduría en familia, y la clave, la llave del éxito para la familia, dijimos que era el hecho de someterse los unos a los otros, ¿sí? Independientemente del orden que el apóstol Pablo sugiere, ¿sí? Muy contemporáneo a su generación, muy del estilo hebreo de ordenamiento familiar, ¿sí? Independientemente de ese formato, la clave del éxito es someterse los unos a los otros, estar al servicio del otro en casa. ¿Por qué en casa? Porque la verdad que el reino de Dios produce círculos concéntricos de manifestación. Empieza por uno mismo. Y la máxima expresión del reino de Dios es el dominio. Entonces, cuando hablamos de uno mismo, estamos hablando de dominio propio, dominio de uno mismo. Segundo círculo, más amplio, la familia. Cuando hablamos de dominio en la familia, no es, acuérdense, reino nunca es gente gobernando gente, sino gente ejerciendo dominio y gobierno sobre ambientes. Esto lo aprendemos desde el Edén en adelante. Gente gobernando ambientes bajo los principios del reino de Dios. Esto tiene que ver con el gobierno de Dios, ¿sí? Recuerde que Dios puso al hombre en la tierra para ejercer gobierno, para ejercer autoridad. Estoy viendo ahí a Moisés Contreras. ¿Cómo estás, Moisés? La primera vez que te veo. Si querés decirme desde dónde nos oís, bienvenido al Aula ICB. Marcelo Alegre, te bendigo, Marcelito, desde acá, desde Reconquista, siguiendo el aula. Ya van a ir sumándose otros. A medida que te vas sumando, si querés dejar tu saludo, bien, Tere desde Santo Tomé, provincia de Santa Fe, nos está viendo de nuevo. Tere,
y Moisés nos dice que desde Bogotá a Colombia. Muy agradecido de que hayas decidido compartir este tiempo. Deseamos edificar la vida de todos ustedes. Volvemos al repaso que estábamos haciendo. Hablando de la familia, el segundo nivel de manifestación del reino, círculos concéntricos, es la familia. Tercer nivel de manifestación, uno mismo. 1, 2, familia. 3, iglesia como comunidad, la congregación, ¿sí? El hombre debe ser dueño de sí mismo. Si no es dueño de sí mismo, no puede ser señor de nada. Dios puso al hombre en la tierra para señorear en nombre de él. Dios puso a la mujer, al hombre y a la mujer en la tierra, a imagen y semejanza de él, para señorear bajo los principios de él. Y eso, muy rico el mate, Dani, gracias. Y eso que tiene que ver con el propósito de Dios, de manifestar a quien tiene la autoridad sobre toda la creación, que es el Cristo que nos habita, el Cristo en el que somos y existimos. Por lo tanto, nosotros ejercemos esa autoridad del Cristo en la medida que vamos madurando, creciendo y afirmándonos en el reino de Dios, entendiendo por la revelación del Espíritu lo que tiene que ver con el reino de Dios. Ejercemos autoridad sobre la tierra. Tercer nivel de dominio es la congregación. Cuarto nivel de dominio, la ciudad o la sociedad toda, mi hermano. La ciudad o la sociedad, podemos hablar ahí, nación, como les guste hablar, de sociedad, de nación, de ciudad, como usted lo quiera ver, la asociación de todos los individuos que desarrollamos nuestra vida en un escenario, en un plano. Ese es el siguiente nivel de dominio, tener dominio sobre estas cuestiones. Pero recuerde, no hay dominio sobre una ciudad, sobre la sociedad o sobre lo que fuere, si primero no hay dominio sobre uno mismo. ¿Y por qué uno mismo? Porque el libro de Proverbios lo decía ya antiquísimamente, 3000 años hace que se escribió este principio y seguramente tiene algún tiempo más. Salomón lo recopila en su generación y dice: mejor es el que se enseñorea de sí mismo que el que domina una ciudad. Así que imagínense, ¿por qué mejor? Porque no hay posibilidad de reproducir si no seguimos esta secuencia de círculos concéntricos. Nosotros mismos, la familia, la congregación, la sociedad. Y todo obedece a un plan maestro. ¿Cuál es el plan maestro? El plan maestro de algo que hoy suena mucho y bendigo que sea así, porque es el Espíritu de Dios trayendo revelación a la generación presente, el propósito eterno. Cuando hablamos de propósito eterno, ¿de qué hablamos? Hablamos nada más ni nada menos, como dice Romanos 8:28, portar la imagen del Cristo que impartió su naturaleza en nuestro espíritu. Portar la imagen, llevar, manifestar. Romanos capítulo 8 usa la expresión manifestar, epifanía o epifaneia, que es dejar ver la gloria interna. Manifestar es dejar ver lo que hay adentro. ¿Qué hay adentro nuestro, hermano? Cristo. Es necesario, y esto lo meto acá, porque, permanentemente es importante dentro de las migraciones mentales que la Iglesia tiene que hacer para evolucionar, para desarrollarse, para despegar de la secuencia institucional, de la cautividad institucional que vive para propósitos humanos, ¿sí? Egoístas que no tienen que ver con el reino de Dios. Hay que migrar mentalmente del paradigma, del pensamiento gobernante, algo pasó, nos quedamos sin luz.
Volvió la luz. Algo está pasando. Bien, perdón, pasa, es el vivo. Decía, hay que migrar del pensamiento gobernante de presencia en la iglesia, y me meto con una vaca sagrada de este tiempo, me meto con uno de los intocables de la iglesia, el paradigma de presencia al paradigma de esencia, y con el riesgo de ser un poco extenso en el repaso. No vamos a repasar mucho Efesios hoy, ya hablé de esto de los círculos concéntricos. Algo nos está pasando con la luz. ¿Sabés qué te voy a pedir para que no interrumpamos más con este tema técnico? Si vos me prendés la luz de la galería, entonces si se va la luz, no la tocamos más. Gracias, y una vez más, disculpas. Gracias, Daniel. Así se nos va esta luz, hay un cambio en la luz, perdón, ahí está, volvió de nuevo. Ahí nos acomodamos un poquito, estamos. Cambios del paradigma de presencia al paradigma de esencia. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? De presencia a esencia. La iglesia hoy, el mensaje que se popularizó en la iglesia es el paradigma de presencia. Claro, entendemos una iglesia que está gobernada por un pensamiento futurista, que lo mejor está por venir, que Cristo reparará todas las cuestiones de este mundo a través de una venida futura. Mi querido hermano, esto que ha sido un sistema de creencia de la iglesia de los últimos 200 años, casi digo 200 siglos, 200 años, mi hermano tiene un principio superador que es el preterismo. A ver, donde ubica la venida en gloria de Cristo para juzgar a la nación de Israel en el año 70 después de Cristo, donde hay muchísimo dato histórico. Les sugiero, para seguir este material, busque la serie de Apocalipsis, que está subida también acá como aula y se ve en el Face mío. Hay algún material por ahí en YouTube de algunos hermanos que lo subieron también. Puede consultarlo ahí y ver, sacarse toda duda. Si usted quiere investigar acerca del preterismo, le sugiero la serie de Apocalipsis que estuvimos estudiando el año pasado, 2021. ¿Por qué la migración de presencia a esencia? Porque en la plenitud de Dios no es la presencia lo que desata aquello. La presencia, observe la composición de la palabra. Pre, y vamos a poner esencia, anterior a la esencia. El pueblo judío esperaba la presencia, pero la presencia vino, irrumpió y estableció el tiempo de la plenitud de los gentiles, el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Después del año 70, cuando Dios se divorcia de la nación de Israel y viene el establecimiento de un nuevo programa a través de su esposa, la iglesia, lo que sucede es que Dios hace nuevas todas las cosas allí. Hay una nueva creación basado en esta manifestación de plenitud, en donde ahora ya no hablamos de presencia. Por eso este es un mensaje impopular en el movimiento evangélico, donde existe la industria del culto, donde le han enseñado, nos han enseñado, hemos enseñado en algún momento también a participar de un culto para poder disfrutar de la presencia de Dios, acercarme para poder sentir y experimentar la presencia. Y si eso es lo que en el nivel de fe que opera tu vida, es lo que vas a obtener. Pero yo te quiero decir que hay más que la presencia de Dios, es su esencia, su naturaleza.
impartida en tu vida. La naturaleza de Dios impartida en tu vida. Pedro escribía con anticipación al año 70 después de Cristo, para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza. Y la naturaleza de Dios fue establecida en este movimiento, no en el movimiento de boca ni de nombre de plenitud, sino en el entendimiento de los tiempos. Fue establecida como el paradigma gobernante. Hoy vos y yo participamos de su esencia y de su naturaleza. Y hoy edificar a Cristo es, con el Cristo que me habita, los elementos de manifestación y carácter del Cristo que me habita, edificar, transferir por medio del conocimiento, por medio de la ciencia, por medio del entendimiento, por medio de esta transmisión, ¿sí?, de Cristo a Cristo, edificar al Cristo que te habita. Mientras todos llegamos a la unidad de la fe de un varón completo, perfecto, maduro, a la estatura y la plenitud de Cristo. Hoy, Cristo se manifiesta a través de ¿quién? ¿O a través de qué? De nosotros. Y esto no tiene que ver con la presencia, esto tiene que ver con la esencia, con la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. La naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Bien, dicho esto, podemos seguir con el estudio de a los Efesios. Gustavo González dice, antes leo algunos saludos, hermanos. Buenos días, hermanos, bendecidos en Jesucristo, feliz domingo para vos, Gustavo, desde Buenos Aires. Marianela Altamirano, desde acá, desde Reconquista, ahí apareció mi esposa. Guarda con lo que dicen ahora. Muy buenos días, que tengan una bendecida mañana. Silvia está saludándonos a todos. Por favor, explíqueme otra vez esto de la industria del culto, nos pregunta Moisés desde Bogotá. Sí, vamos a tocar bastantes susceptibilidades, hermanos. Cuando le decimos a las personas que tienen que experimentar la presencia de Dios monopolizada en una celebración, en un culto, ir a participar de una celebración, no le estamos diciendo la verdad. Porque la esencia de Dios está en ellos, está en nosotros. Y nosotros disfrutamos su esencia independientemente de las manifestaciones de los cultos. Nos encontramos, nos congregamos. Para, como dice Hebreos capítulo 10, cuando dice, sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando aquel día se acerca. Dice, ¿para qué nos congregamos? El texto anterior dice, para estimularnos a las buenas obras. Y esa palabra estimular es la palabra paroxismo, que significa la máxima expresión de algo que está sucediendo. La máxima expresión de algo, dice, para estimularnos, paroxismo, entre comillas, entre paréntesis, la palabra griega, que es traducida ahí, estimularnos, al amor. ¿Para qué nos congregamos? Para el paroxismo del amor. Y la celebración, mi hermano, tanto la celebración evangélica como la celebración católica, ¿sí?, que ellos la llaman misa, aunque tiene su circuito de ritos, ambas celebraciones son figura de algo. Son figura de algo, pero lo importante de lo que nos juntamos, nos congregamos, ¿sí? Hoy nos congregamos acá, hoy nos congregamos a través de la red. Lo importante de congregarnos
es que nos estimulamos al amor, a la máxima expresión del amor de Dios. La exaltación corporativa del Cristo que nos habita es fundamental. Para eso nos congregamos. Pero no nos congregamos para sentir la presencia o porque algún ministro o alguna congregación o alguna denominación tenga el monopolio de la presencia. Bueno, esto obedece a una pregunta que nos hicieron. Ezequiel Amaral, ¿cómo estás? Te bendigo. Bueno, gracias por tu aliento. Soledad Vivas, ¿cómo estás, Sole? Mi hermana, te bendigo. Moisés, desde Bogotá, dice: esto es de otro nivel. Mis respetos, pues esto no lo escuchamos en las iglesias de hoy. Bueno, la idea es proveer un material a través de Aula ICB, donde poder ayornar, actualizar nuestra fe. No pasa nada, es el vivo. Seguimos. ¿Cómo está Juan? Ahí veo que está siguiendo la transmisión también. Te bendigo. Bien. Estamos en Efesios, vamos a Efesios. No quiero, ya nos escurrimos, digamos, con algunas otras cuestiones. Vamos al texto, porque si no, no entramos más. Expresando la llenura de Dios. Dijimos que esta porción de Efesios, desde el capítulo 5, desde el verso 15 al capítulo 6, verso 20, hasta el final, casi, menos la salutación. Dice que la música... ¿Está muy fuerte? Sí. Ah, bueno. Así que la baja un poquito más. Nos ayudan diciendo que la música está fuerte. Gracias, entre todos hacemos esta clase, es así. Las preguntas, los aportes, buenísimo. Me gusta, esta es la forma de una clase. Cuando estamos en una predicación, por lo general, es muy difícil que alguien interactuar, que alguien haga una devolución, una pregunta, pero la idea del aula es justamente esto de poder intercambiar opiniones, posturas, pensamientos, sabiendo que es el Espíritu de Dios la fuente de revelación, basado principalmente en la Escritura, en la Biblia, en el texto judeocristiano, ¿sí? Pero también en las experiencias, en la forma en que Dios se revela en la vida. Nunca contradiciendo ni negando la Escritura, nadie se asusta. Bien, que no vamos a decir nada que vaya en contra de las Escrituras. Andar en sabiduría. Y vimos, andar en sabiduría en familia, andar en sabiduría en el trabajo. ¿Por qué en el trabajo? ¿Por qué será importantísimo en el trabajo? Miren, porque Dios es un Dios productivo. Dios es un Dios productivo. En su ADN, ya que hablamos de esencia, en su ADN está la productividad como rasgo distintivo. Ya tenemos que ir al libro de Génesis y ver que cuando Dios estableció su creación, ¿sí?, dijo: produzcan las aguas, seres marinos, produzcan la tierra, semilla, árbol, ¿sí?, produzca hierba verde, produzcan los seres vivientes, produzcan. Y cuando le dio el mandato original a Adán, me gustaría alguna vez enseñar quién es Adán. ¿Quién es Adán? Adán es la unión del hombre y mujer original. Pero después lo vemos en otra clase, no ahora. No sé ni para qué lo meto, porque alguno se queda retenido en estas cosas. Pero en algún otro momento lo podemos hablar. Le dice: multiplicaos y llenad la tierra. Multiplicaos y llenad
la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios productivo. Porque cuando Dios hace el huerto del Edén, pone a Adán en el huerto, dice que lo pone para que lo labrara y lo guardase. Origen del trabajo. A través del trabajo, de la labor diaria, permanente, fecunda del hombre, viene el cumplimiento del propósito, la manifestación de la esencia de Dios de productividad. Por lo tanto, no existe la posibilidad ni se concibe de una persona que no trabaja. ¿Está claro? Por eso el apóstol Pablo, en aquel tiempo en que la venida de Cristo era inminente, le dice a los tesalonicenses, en el capítulo 3 de su segunda carta, recuerden, estamos hablando el año 50 y tanto, les dice así, que el que no trabaja, que tampoco coma, porque hay algunos entre vosotros que andan de casa en casa entrometiéndose en lo ajeno, no trabajando en nada. ¿Por qué le dice eso a aquella iglesia judeocristiana del primer siglo? Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Porque ellos, con esto de la venida inminente de Cristo en juicio sobre la nación de Israel, recuerden, la mayoría de ellos, si bien es un escenario griego, eran de origen judío, ¿sí? Con esto de la inminencia de la venida de Cristo, de las persecuciones y de la hostilidad que había en el Imperio Romano, la gente estaba dejando de atender sus trabajos, sus labores. Mi hermano, trabajar honra a Dios cuando lo hacemos en su voluntad y de acuerdo a su modelo. Y trabajar es un principio de sabiduría para la vida. Trabajar es un principio de sabiduría. ¿Cómo es tu rendimiento en tu trabajo? Efesios capítulo 6, verso 5. Y el apóstol Pablo le decía esto a la iglesia del primer siglo, y hay acá algunos principios que necesitamos desentramar para una gestión exitosa de nuestro trabajo, de nuestras labores. Gente que tiene un trabajo en relación de dependencia, gente que trabaja por cuenta propia, gente que trabaja desde su casa, gente que trabaja en su casa, como es el caso de las amas de casa. Las amas de casa no es que no trabajan, ¿sí? Gente que trabaja. No se concibe gente que no trabaje. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción
de personas. La llave que abre el secreto del éxito en el trabajo es el carácter de Cristo manifestado en nosotros. Como empleado, como gente emprendedora, como gente de empresa, ¿sí? El carácter de Cristo manifestado en nosotros. No importa cuál es el rol que te toca. 3 dijimos: empleado, emprendedor o gente de empresa. No importa el rol que te toque, pero la clave para el éxito tiene que ver con el carácter de Cristo manifestado en nosotros. Tiene que ver con el propósito eterno, tiene que ver con la esencia del Cristo en el que somos y en el que existimos, manifestado claramente. Miren, hablamos de Cristo en los días de su carne, hablamos de Jesús, la manifestación humana más clara y evidente, el unigénito Hijo de Dios revelado al pueblo hebreo en una persona, Jesús. ¿Sí? ¿De qué oficio era Jesús? Carpintero. Entonces, ¿Jesús trabajaba o no trabajaba? A los 30 años de edad, él tomó otra labor, que era la labor del Padre. ¿Sí? Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5, verso 17. Porque él se complacía a patearle el nido a la gente de la religión. ¿Sí? Si hoy Jesús estaría caminando las calles, de hecho particularmente yo creo que lo está, es el Cristo presente en muchos de nosotros, caminando las calles con el entendimiento que él tenía para su siglo, para el siglo I, tal vez estaría pateando algunos nidos religiosos, ¿sí? Él se complacía en hacer milagros los días sábados. ¿Y quiénes se enojaban? Cuando él bendecía gente marginal, gente a la que la religión no podía afectar tocándola y elevándola. Los religiosos se enojaban, los fariseos se enojaban, ¿sí? 6 días tienen para ser sanados, vengan esos 6 días, pero el 7º día, el Sabbat, día del Señor, no vengan, decían los religiosos. Y Jesús decía: yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabaja. Eran las labores del Padre. Cuando entra al templo y patea la mesa de los cambistas, Jesús y el negocio que había en la religión, Jesús le dice: ¿no oyeron ustedes que la casa de mi Padre será llamada casa de oración y vosotros la han hecho cueva de ladrones? Cueva de ladrones. La casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones, según Isaías capítulo 57. Casa de oración para todas las naciones. Y vosotros han hecho de eso un negocio, porque hoy día, mi hermano, la iglesia es casa de oración o casa de negocios, ¿sí? Y cuando él tenía 12 años, estaba anticipándole a José y María cuál era su real oficio, ¿sí? Como rey de todo. En los negocios de mi Padre es necesario estar, pero hablando negocios de rentabilidad eterna, no negocios de rentabilidad financiera, ¿sí? Hasta los 30 años de edad, Jesús trabajó en la carpintería. No es este Jesús, decían en la sinagoga de Nazaret. No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros, su madre entre nosotros. ¿De dónde saca esta sabiduría? Lucas capítulo 4.
Porque no es este Jesús el carpintero. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Qué tipo de carpintero era Jesús? ¿Qué tipo de cuentapropista era Jesús? ¿De emprendedor era Jesús? ¿Uno más o menos así irresponsable? ¿Uno más o menos así para nada? Entonces, aquel que manifestó a plenitud, en el que habitó corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Cómo manifestó su propósito en cuanto a el trabajo? ¿Cómo lo hacemos nosotros, mis hermanos? Tiempo de reflexión y de meditación individual. Siervos, le está hablando a los empleados hoy. Le está hablando a los empleados, ¿sí? Aquellos que desarrollan un empleo y cobran una remuneración en relación de dependencia. Porque siervos ahí eran los esclavos. Los esclavos recibían un cuidado, una manutención, ¿sí? Les alcanzaba para vivir. ¿Sí? Esos eran los esclavos, los siervos. Entonces les dice Pablo, siervos, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. Hoy no hablamos en estos términos, no son estos los términos, ¿sí? Hoy la sociedad ha evolucionado, dejó atrás esas relaciones, pero podemos asimilar que está hablando a empleados. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sea siervo o sea libre. Ahora, después, no solamente va a hablar a los empleados, también le va a hablar a los empleadores, emprendedores o gente de empresa. Ahí las tres categorías que hablábamos hoy: empleado, emprendedor o gente de empresa o empresario. A los empresarios le va a decir: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Entonces, cuando dice haced lo mismo, está igualando. Está igualando. Empleados, emprendedores y empresarios somos iguales. Cuando esa máxima en Colosenses, después de estudiar Efesios, vamos a estudiar Colosenses. Ya estamos terminando, nos quedan 2 semanas más de estudio de Efesios. Vamos a estudiar Colosenses. Y en Colosenses dice: no hay judío, ni griego, bárbaro, ni escita, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. En Cristo no hay. Somos como somos, iguales. Y algo que en la sociedad no se nota mucho, pero que el cristianismo trajo: la igualdad entre los hombres. Somos iguales. De ahí la expresión mi hermano. Adelfos, hijo de una misma matriz. Adelfos es la palabra griega que usa el Nuevo Testamento, que significa hijo de una misma matriz. Ahora, gente igual. Le habla a los esclavos, a los siervos, a los empleados, y les dice, y después le habla a los hombres de empresa, a emprendedores también, y le dice: amos, haced con ellos lo mismo. Lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que los principios para gestionar el éxito en el trabajo son iguales para unos y otros, porque somos hombres iguales, porque el origen del trabajo es el mismo, porque la fuente del trabajo es la misma. El trabajo es una
bendición de Dios. ¿Cómo tratas tus bendiciones? ¿Cómo tratas tus bendiciones? Yo tengo caras de reflexión acá. El trabajo es una bendición de Dios. Es una fuente que tu fuente, Papá Dios, te dio para ser tu canal de bendición, de provisión material. 5 principios, porque dice, haced lo mismo, haced con ellos lo mismo, entonces está queriendo decir que para unos y otros son los mismos principios. 5 principios. ¿Por qué? Porque para él no hay acepción de personas, no hay gente diferente. ¿Sí? No hay gente diferente, somos iguales delante de él. Ojo con aquellos que se creen mejor. Y el contexto realmente de eso sería es como amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo cosa, y después amar a tu prójimo, porque ella es una bendición para mí, yo soy una bendición, él es una bendición, usted es una bendición. La herramienta estamos nosotros, realmente en Cristo, realmente la herramienta, realmente. Y como yo veo sería el Salmo 1, versículo, hasta el capítulo 1, verso hasta el 4, que dice que bienaventurado el varón, perfecto, bienaventurado el varón, realmente que no anduvo en silla carrecedor, todas esas cosas, y será plantado como árbol, cosas, a su tiempo a su fruto. Y yo le veo realmente que Cristo es el hombre perfecto, el varón perfecto. Totalmente. Y bueno, y ahí realmente todo lo que haga prosperará, dice. Porque el carácter de Cristo, todo lo que hace prosperará realmente. Totalmente, entonces, Daniel. Y ahí está realmente la prosperidad realmente que le dice Pablo, le dice a Apóstoles, quiero que prospere en tu salud, en tu alma y en tu trabajo, en todo. Y ahí realmente, porque estamos en Cristo realmente, ahí ya sería cierre realmente, porque como estamos en Cristo realmente todas las cosas las hacemos para el Señor. Y ahí el Señor realmente me llevaba realmente que cuando dice todos somos igual, realmente el que barre realmente, cuando va a entender que nacimos para servir realmente, el que barre, el que limpia la iglesia, el que cosa, porque el que limpia la iglesia, suponer es el mismo que te predica, porque realmente es que realmente vos para una celebración tenés que limpiar, tenés que hacer todo, realmente todos somos iguales. Dani, Sí. en todos Sí. opera la misma esencia, la misma naturaleza, es Cristo. Es Cristo. ¿Cómo se edifica la iglesia? La iglesia se edifica de Cristo a Cristo. Todo lo que no sea Cristo, no edifica. Todo lo que no sea Cristo no edifica. Porque Cristo edifica a Cristo. ¿Me explico? Todo lo carnal, no edifica, no va a permanecer. Pero todo lo eterno va a permanecer. ¿Quién está, por ejemplo, ordenando un edificio para una celebración, ponele, o para un servicio a Dios? ¿Quién lo está haciendo? Y el que está limpiando. Bien. ¿Y a quién tiene el que está limpiando? A Cristo. ¿Cuál es su inspiración? A Cristo. ¿Cuál es su movimiento? Cristo. ¿Y el que viene a escuchar, a quién tiene? Y el que viene a hablar, ¿a quién tiene? Entonces, es sencillo, no es complejo esto. Los hombres lo hemos complejizado. Permíteme una palabra rara. Lo hemos complejizado, lo hemos complicado. Pero esto es sencillo. La fe es algo sencilla. Es del Cristo que me habita al Cristo que te habita. Encima el que entiende ese del servicio no anda buscando lugar para servir. Cristo en todos lados barría, le lavaba los pies, le hacía de todo, sería realmente. Él sería, porque ¿qué le pasa? Cuando va a entender realmente que somos todos iguales, que realmente todo el servicio que vos lo haces, todas las cosas lo hace para el Señor, y todas las cosas lo hace para el Señor, dice. Entonces vos entender realmente que todo lo que vos hagas realmente, vos estás en la puerta, estás sirviendo realmente, vos estás en la puerta, vos estás en el baño, estás sirviendo, vos estás en cualquier lado, pues en todo lado vos le estás sirviendo realmente, porque todo realmente, porque dice que el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido.
Entonces da un ejemplo, Dios da un ejemplo realmente, Cristo da un ejemplo realmente que nosotros somos servicio realmente, tenemos que servir al otro, realmente somos uno y otro, realmente sería que entre uno y otro tenemos que ayudarnos. Suponerle sería, si yo me voy y compro, suponerle en la carnicería de mi hermano Sí. Rodrigo, realmente yo lo que estoy haciendo sería ir realmente depositando algo realmente que Dios me dio, sería comprando realmente cosas, sería comprando, pero depositando en su economía, y yo sería mi corazón realmente, que yo quiero que sea prosperado en él, en Claro. todo realmente. Es como estamos sembrando. Claro que sí. Sí. Y para ser prosperados, Sí. tenemos que actuar en sabiduría. 5 principios de sabiduría que brotan de este pasaje, tanto para empleados, como para emprendedores, como para empresarios. 5 principios de sabiduría. Primer principio de sabiduría, el principio de el respeto. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Temor no es el miedo al látigo, no es el miedo a la disciplina, no es el miedo a la sanción, no es el miedo a la suspensión, no es el miedo al... Es como habla el concepto, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el respeto, la honra, la consideración de quién es el otro. Si tenemos ese entendimiento que componemos un Cristo colectivo, pero lo vamos a hacer así. Yo tenía ya en el Instituto Bíblico algo que no entendí en aquel momento, me llenaba de letras pero no entendía algunas cosas. Un profesor extraordinario, él nos enseñó Cristología, justamente. Un profesor extraordinario, él era médico, era el médico del instituto. Y él, en uno de los devocionales que dábamos en el cuarto, lo invitábamos todos los miércoles a la noche, en el Instituto Bíblico, como es un lugar retirado, los profesores viven ahí y todo, en la cabaña nuestra, en donde convivíamos 8 alumnos, ¿sí? El instituto tenía 600 alumnos, pero por cabaña había 8. Invitamos a este profesor, el doctor Martín, me acuerdo, Martín el apellido, mendocino extraordinario. Él nos decía así: hermanos, cuando uno de ustedes entra a mi consultorio médico, cuando uno de ustedes entra a mi consultorio, Cristo entra. Y yo lo atiendo como atendería a Cristo. Fíjate qué conciencia elevada. Ese hombre era un profesional exitosísimo. Exitosísimo. Diga conmigo respeto. Respeto. Empleados y empleadores que se pierden el respeto. No tiene absolutamente nada que ver con el plan productivo de Dios, del empleo, del trabajo, de la productividad. Diga conmigo respeto. Entonces, ante todo, respeto. ¿Quién es el otro? Igual, soy un igual a él. Y estoy al servicio del otro. Podés ser patrón, amo terrenal, como dice el texto. Para vos es igual. Porque en tu gestión, aquellos que tienen o tenemos empleados a cargo, hermanos, no cambia porque tu posición sea una posición de Señor. El Señor decía así, Jesús, en los días de su carne, decía así:
Ustedes me dicen Señor y Cristo, y así es, porque en verdad lo son. Pero el mismo Señor y Cristo se ataba la toalla del servicio, le lavaba los pies a sus discípulos, ¿sí? Y les marcaba el camino y les decía: bienaventurados seréis si estas cosas hiciereis, si estás al servicio de Él. Liderazgo en el reino es servicio. ¿Y por qué crees que en el negocio o en la empresa va a ser diferente? Vos, estoy hablando ahora a los empresarios específicamente, vos y lo tuyo sirven. Vos y lo tuyo sirven a. Y qué extraordinario saber que a través del empleo podés bendecir muchas vidas. No es solo la vida de tus empleados, sino la vida de sus familias. Diga conmigo: respeto. Respeto. Segundo principio: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, pero dice, haced lo mismo después hablando de los amos, entonces, lo mismo. Sigo. En segundo lugar, integridad. Con sencillez de corazón. Como a Cristo. Algo sencillo. Básicamente, algo sin doblez. Algo sencillo. Algo sin doblez. ¿Qué es el doblez? Una doble cara. Entonces, segundo principio, el principio de la integridad. Hacerlo con integridad. Me tocó ser empleado y me tocó el otro lado también. Hermanos, los robos, el me llevo esto, afectan absolutamente la gestión de cualquier empresa que se haga. Sea usted una persona íntegra, sin doblez, sin dos caras. Cosas que no puedo hablar. Respeto. Integridad. Integridad es de un solo corazón. Eso es lo que significa. En tercer lugar, honestidad. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo. No sirviendo al ojo. Está el jefe. Voy a horario. Los horarios son fundamentales en un trabajo, porque el trabajo es un sistema de productividad. ¿Sí? Es la creación de un sistema de productividad que funciona si ponemos el reino. Si no, funciona para atrás. Si ponemos los principios del reino, donde respeto, integridad, honestidad, no sirviendo al ojo. Cuando el jefe está, trabajo. Cuando no está, honestidad. ¿Hace falta mucha explicación más? No.
En tercer lugar, honestidad. En cuarto lugar, dice, como sirviendo al Señor y no a los hombres. A ver, porque algunos pierden la perspectiva que no hay manera de servir al Señor sin servir a los hombres. Entonces creen que le sirven a hombres. Como sirviendo al Señor. Sirviendo a los hombres. ¿A quién está sirviendo? A Cristo. Al Señor, de todo. Porque ahí se manifiesta Cristo en la tierra. Entonces sé un siervo leal. Sé un siervo leal. Este principio es un principio que yo le llamo espiritualidad. Porque algunos, se creen o se piensan muy espirituales por cantar canciones, llorar en un culto, y está bien. Sos dueño de expresar tu fe en el idioma, vocabulario, gestual que vos quieras. Pero habla mucho más claramente de tu adoración y de tu devoción y de tu espiritualidad y de tu relación con Dios, cómo vos gestionás tu trabajo. Mucho más que cómo cantás, alabás y adorás en un culto. Por eso, hermano, los sistemas congregacionalistas, iglesistas, a esto le llamamos iglesismo. En el movimiento Plenitud a esto le llamamos iglesismo. No iglesia, porque la iglesia es un principio del reino. Iglesismo. ¿A qué le llamamos iglesia? A la exageración de la vida congregacional vacía de espiritualidad, religión, básicamente. El iglesismo te quiere adentro de un templo, adentro de un salón, adentro de una congregación, adentro de una organización. La vida espiritual te quiere siendo el Cristo que portás en la sociedad, en tu día a día, en tu quehacer cotidiano. Es claro, ¿no? Espiritualidad. Por último, y no que no vaya a haber problemas, un trabajo es un sistema que no siempre funciona como tiene que funcionar. Y más si estamos en Argentina, hermano. Bueno. No siempre funciona como debe funcionar, pero está compuesto por personas. Las personas tienen fracturas, contradicciones, quiebres. Nosotros los tenemos. Aunque tenemos nuestro esfuerzo por crecer y desarrollar la vida de Cristo en nosotros mismos los tenemos. Pero hermano, ser espirituales, cómo gestionamos nuestro trabajo, dice más de la espiritualidad que cuántas horas vos te congregás por semana, que cuántos cursos vos tenés de Biblia, que cuántos ministerios desempeñás. Por último, quinto principio. Primero, respeto. Segundo, integridad. Tercero, honestidad. Espiritualidad, como sirviendo al Señor. Y el quinto principio, el último que vamos a ver, sabiendo que sabiendo que el bien que cada uno hiciere, verso 8, ese recibirá del Señor. Recibirá del Señor. Esperanza. Esperanza. Último principio, esperanza. Dice que con esperanza de cosechar es el que siembra. Lleva al labrador que siembra y que cuida la viña, con esperanza de cosechar. Porque para eso siembra. O sea, vos trabajás ¿para qué? Para cosechar.
¿Sí? Un secreto, un secreto, una clave. La paga será entre los hombres. La paga es a corto plazo. Hablamos de dinero. La recompensa por una gestión exitosa es a largo plazo. La remuneración paga de un trabajo, de un asesoramiento profesional, de una gestión de un trabajo, la paga es a corto plazo, es inmediata. ¿Sí? La gente de empresa espera más, los emprendedores esperan, ¿sí? Pero la paga es inmediata, la recompensa es a largo plazo. La recompensa es producto de la acción de Dios. Por eso Mateo capítulo 6 dice: vuestro Padre que ve en lo secreto los recompensará en público 3 veces. Respecto al ayuno, respecto a la oración y respecto a la contribución financiera. Respecto a estas 3 cosas, el éxito público, el secreto del éxito público es la recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios, hermano, no es a corto plazo. No es ya, no es ahora, no es. Se necesita esperanza. Porque con esperanza de cosecha es que sembramos una semilla. Quinto principio del reino. No ves frutos ya inmediatos en tu trabajo, persevera. Persevera en el carácter de Cristo. Persevera en la responsabilidad. Persevera en estos 5 principios. Integridad, honestidad, respeto. Espiritualidad y esperanza. Y la recompensa viene de Dios. ¿Cómo gestionar con sabiduría mi trabajo? Bueno, con estos valores del reino, y tu simiente de productividad va a ser bendecida, va a ser fluida. Dios te bendice. ¿Cómo estás? Analía, Juan Marcos, Julia desde Buenos Aires, Analía desde Santa Fe. Bueno, Moisés se ríe, no sé de qué, pero ya lo contará. Tere dice: espléndido y bendecido día. A todos los hermanos, mi gratitud. Su infinito amor manifestado en cada instante en nuestras vidas. Tere, te bendigo, fue tu cumpleaños estos días, vi en las redes. Bien, mis hermanos, apareció la luz. Vamos a orar para cerrar este tiempo de ministración, ¿sí? De la palabra, deseando de todo corazón que Cristo sea formado en tu vida, porque en tu espíritu el reino ya fue establecido, ahora se tiene que manifestar. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestra vida está abierta delante tuyo para ser examinados y poder crecer. Nuestra conciencia nos ayuda, por la guía de tu espíritu, Señor, a transformar las áreas de nuestra vida que no te glorifican, Señor, que no están ordenadas para la manifestación del Cristo en el que somos y existimos. Padre, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo este tiempo que pasamos con tu palabra. Te ruego que nos estés edificando, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bendecido domingo y nos vemos la semana que viene en otra aula ICB donde vamos a hablar de guerra espiritual, pero lo vamos a aclarar, guerra espiritual en la dimensión de plenitud. No tiene nada que ver con lo que la gente llama guerra espiritual hoy en las congregaciones evangélicas o de otro calificativo, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Chao.